serie. Vamos a orar por la palabra del día de hoy. Vamos a continuar con la serie que traíamos antes del tiempo de primicias. Vamos a continuar con la serie del libro de Josué. Y hoy vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 12. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que, Señor, tú has traído el día de hoy. A ti te ha placido, Padre, seas hablando, Espíritu Santo de Dios, a través de ella al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, que aquí hablemos tu palabra, que tu nombre sea glorificado y que la iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? ¿Pueden tomar asiento? Antes del tiempo de primicias, vimos el capítulo 3 del libro de Josué y allí veíamos cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán y lo pasó en seco, ¿cierto? Tuvimos varias enseñanzas. Si de pronto alguno de los hermanos se ha perdido lo que llevamos de esta serie, usted puede ingresar ahí al YouTube y puede ver las prédicas, ahí están disponibles para todos, para que las repasemos. Y veíamos cómo el pueblo de Israel pasó en seco, el río Jordán se abrió, se dividió y pasaron en seco, y veíamos cómo los levitas, los sacerdotes, sostenían el arca, ¿no? Sostenían el arca que representaba la presencia de Dios, y nos enseñaba también ese pasaje que cómo pasamos las pruebas, mirando las circunstancias. No, mirando nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso representaba el arca, ¿no? Que pusiéramos la mirada en el arca para que pudieran saber por dónde iban a pasar, a dónde iban a llegar, y todos pasaron. Una cosa era que pasaran 2 espías, otra cosa era que pasaran más de 2 millones de personas, mujeres, niños, adultos, y con pertenencias y todo. Es completamente diferente. Entonces, hoy vamos a ver qué pasó después de ese cruce del Jordán. ¿Qué pasó? Ellos pasaron el Jordán y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Ya? Entonces, desde Jericó se podría ver la nube que los acompañaba hasta ese momento, ¿cierto? Se dieron cuenta cuando el río Jordán se abrió, los cananeos se dieron cuenta cuando el río Jordán se abrió, y miren lo que pasó. Versículo 1: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, ¿qué pasó? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No hubo más aliento, desfalleció el corazón de ellos, o sea, estaban temerosos. De hecho, desde el capítulo 2, cuando los espías, cuando Moisés manda a los 2 espías para ver cómo era la tierra, Rahab les dice, están temerosos porque saben todo lo que ha sucedido y todo lo que su Dios ha hecho por ustedes, y su corazón ha desfallecido. Y entonces diríamos, este es el momento para entrar a tomar la tierra. ¿Por qué? Porque están temerosos, o sea, nosotros ya tenemos ganada la victoria, ¿cierto? Diríamos eso, pero resulta que el Señor nos pide no actuar de una manera precipitada, sino que siempre tenemos que escuchar las instrucciones que el Señor da, porque no podemos ir tomando las bendiciones de cualquier manera. Acabamos de venir y hacer un recordatorio, ¿cierto? Hacer un recordatorio de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó como institución de la Santa Cena, y dijo, este es el nuevo pacto y lo vamos a recordar, ¿cierto? Cada vez que usted lo haga, que usted tome el pan y la cena, usted va a recordar cómo el Señor se entregó
entregó su vida y derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados. Eso es un recordatorio, ¿cierto? Entonces, asimismo, el Señor nos está diciendo, no podemos tomar la Santa Cena de cualquier manera. Asimismo, nosotros no podemos entrar a tomar las bendiciones, aunque las veamos ya listas, no las podemos entrar a tomar de cualquier manera, porque quizás no es la forma como el Señor quiere que las tomemos. Recordemos cuando David transportó el arca, rescató el arca de los filisteos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los filisteos tenían el arca y la rescató. Y qué buena intención, ¿cierto? Llevarla a Jerusalén. Muy buena la intención. Pero no era la forma como debía hacerlo, porque se le olvidó la instrucción que había dado el Señor. El Señor había dicho, cuando vayan a movilizar el arca, la deben de movilizar ¿cómo? Sobre los hombros de los levitas. Sobre los hombros de los levitas. Los levitas son los únicos que pueden transportar el arca. Pero ¿qué hizo David? La subió sobre un carruaje nuevo. Precioso el carruaje, pero hubo un muerto y todo. ¿Por qué? Porque no era la forma. La intención era muy buena, pero la forma no era. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se siguió una instrucción de parte del Señor. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a entrar a tomar una bendición, por más que veamos que nuestros enemigos están temerosos, por más que tengamos la seguridad de que tenemos esa promesa ya nuestra y que tenemos la victoria ganada, hagamos un alto en el camino y detengámonos a escuchar las instrucciones de Dios. ¿Cómo quiere el Señor que tomemos nosotros las promesas? Que entremos a gozar nosotros de esa bendición. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de continuar, sí quisiera comentarles lo siguiente. Ustedes vieron ahí en el capítulo 5, vieron el título, dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal, ¿cierto? La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Eso representa consagración. Por eso el título de la prédica es consagración. Eso representa consagración. ¿Y qué es consagración? Es la separación que hacemos de las cosas impuras que pueden afectar nuestra relación con Dios. O sea, desechar aquello que nos impide tener una verdadera relación y comunión con el Señor. Circuncidar quiere decir quitar el prepucio. Circuncidar quiere decir eliminar lo malo. Y por eso el título es la circuncisión y la Pascua en Gilgal. O sea, hay una limpieza y hay un recordatorio. ¿Ya? Entonces, volviendo al versículo 1, nos dice, la condición anímica de los enemigos, dice, desfalleció su corazón. ¿Ya? O sea, que el corazón desfallezca, está bien, pero que no haya arrepentimiento. Lo bueno sería que hubiera arrepentimiento. Entonces, nuestros enemigos espirituales siempre recuerdan que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? Entonces, sabemos que inclusive hasta los mismos demonios tiemblan ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos saben el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces decíamos que muchas veces cuando queremos tomar las bendiciones, no las podemos tomar de cualquier manera, sino que tenemos que hacer un alto en el camino y escuchar al Señor cuál es la instrucción que el Señor quiere darnos para saber ir con seguridad a tomar la bendición, que realmente podamos entrar a esa vida en el Espíritu. Y mire lo que le dice al Señor. El Señor a Josué le entrega una estrategia completamente diferente. Vamos al versículo 2, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. O sea, esto es de los prepucios. ¿A quién se le ocurre
que estando ya para entrar a poseer la tierra y la ciudad más fortalecida en ese momento, se le ocurre decirle que coja un cuchillo y circuncide a todos los hombres de guerra. Eso no cabe en la cabeza humana, eso solamente son los pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesaba que fueran de hecho a tomar la tierra en ese momento. ¿Sabe qué era lo que más le importaba al Señor? Tomar el corazón de cada uno de ellos. ¿Y por qué el Señor le indica a Josué que circuncide a ese pueblo? Porque los que estaban entrando a la tierra prometida todavía no habían tomado la posesión de ella. Pero los que estaban entrando eran la segunda generación. La primera generación, cuando salió de Egipto, ellos ya habían sido circuncidados. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor, por su rebeldía, por su desobediencia, ellos murieron en el desierto. ¿Y qué pasó? No circuncidaron a los hijos que nacieron durante esos 40 años antes de entrar a la tierra prometida. No los circuncidaron. ¿Qué nos quiere hablar esto? ¿Qué nos quiere hablar el Señor a través de esto? Padres, nunca se nos olvide lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido de parte del Señor. ¿Cómo es posible que una generación que vio abrir el mar, que vio cómo Moisés peleó, tenía todo el respaldo del Señor y vio cómo el Señor lo puso ante Faraón y lo sacó de la tierra de la esclavitud? No hablaron a sus hijos de todos los prodigios que el Señor había hecho. Y hoy en día está sucediendo lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. Hemos vivido, nosotros como padres, hemos vivido situaciones donde el Señor nos ha levantado, donde hemos visto la mano de Dios obrar en cada uno de nosotros. Hemos visto el sustento que llega de parte del Señor, pero nos callamos y no le decimos a nuestros hijos absolutamente nada de lo que el Señor ha obrado en nosotros. Entonces los hijos se crían de cualquier manera. Se levantan creyendo en lo que la sociedad les está enseñando en este momento, cosas completamente equivocadas. Pero del Señor, nada. Y dejamos que nuestros hijos vivan como se les antoja. Y no es de esa manera. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres, tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos acerca de la palabra del Señor, de cómo el Señor ha obrado en la vida de nosotros. Esto no es solamente historia, amados. Esto no es historia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, la vida nuestra se ve reflejada allí. Por eso es que hay personas que no les gusta abrir la Biblia. O a veces dicen, ay, pero ¿cómo se dieron cuenta? Que predicaron acerca de tal cosa, ¿cómo se dieron cuenta? Eso fue que les fueron a contar. No nos han contado nada. Es que en la palabra del Señor, cuando se abre la palabra del Señor y se aplica a la vida actual, al momento actual en que estamos viviendo, obviamente nos vamos a ver reflejados ahí. Todos, absolutamente todos nos vemos reflejados ahí. Entonces eso era lo que pasaba con, porque el Señor le había pedido nuevamente a Josué que circuncidara. Vemos el versículo 6, dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. O sea, por la desobediencia ellos fueron consumidos. Y esa generación que salió de Egipto, pues fue la que no gozó de esa bendición que el Señor había prometido. Dice, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que les dejaría ver la tierra, que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino.
Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión aquí? Pues resulta que la circuncisión era el pacto que el Señor había hecho entre su pueblo y Él. Quienes son buenos lectores de la palabra del Señor, que yo sé que todos aquí somos buenos lectores de la palabra, usted puede encontrar en Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 11, usted puede encontrar allí cómo el Señor hace un pacto con Abraham. Por eso le llamamos el pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico era quitar el prepucio, ¿no?, como señal de todo varón. ¿Para qué? Para que ellos siempre en su mente estuviera de que yo soy un israelita, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo no soy igual que los demás pueblos. Hoy en día pues no somos israelitas nosotros, gracias a Dios, la gracia y el favor de Dios nos alcanzó a nosotros como gentiles, pero el Señor nos manda, ¿sabe a qué? A circuncidar el corazón. Vamos a Jeremías 4:4, por favor. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4 nos dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad ¿de qué? De vuestras obras. Por la maldad de nuestras obras. Cuando estamos hablando de circuncidar el corazón, estamos hablando que es renunciar a la carne, renunciar al mundo. Eso es morir a nosotros mismos y vivir para el Señor. De eso se trata. Esa es la circuncisión que nosotros debemos hacer. Hoy en día, obviamente, esa forma de pacto, me imagino, no sé si todavía los israelitas lo tienen, creo que sí. Pero nosotros como gentiles, nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, quitar de nosotros lo que no es agradable al Señor, pedirle al Señor, decirle: Padre, ¿qué hay en mí que a ti no te agrada? ¿Saben por qué? Porque eso es tener temor de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas sin importar lo que Dios dice en su palabra, quiere decir de que a nosotros no nos interesa lo que Dios piensa. Eso es falta de temor a Dios, falta de temor al Señor. Y en ese momento el Señor a nosotros no nos pide, hoy en día el Señor no nos está pidiendo un ritual, porque nosotros no entramos a la tierra prometida o a gozar. La tierra prometida para nosotros es de gozar esa vida en el Espíritu, de gozar de la vida en el Espíritu. Y no podemos entrar a gozar de una vida en el Espíritu si no circuncidamos el corazón. Y el Señor no nos está pidiendo a nosotros un ritual, no lo está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que se limpia delante del Señor y le dice: Padre, hay esto en mí, por favor, ayúdame a sacarlo de mi vida. Hay murmuración en mi vida, ayúdamela a sacar, Señor, porque eso es maleza. Hay mentira en mi vida, ayúdamelo a sacar, Señor, porque eso no está bien delante de ti. Hay fornicación, ayúdame a poner mi vida en orden, porque eso no está bien delante de ti. Hay adulterio, Padre, ayúdame, Señor, a arrepentirme, a dejar esto, Señor, porque eso no está bien delante de ti. Hay egoísmo, hay vanidad, hay soberbia, tantas cosas que pueden haber en nuestras vidas. Y el pecado es lo mismo, todo pecado es igual para el Señor. No dice: hay una mentirita blanca, esa mentira es igual que si yo matara a una persona. Es lo mismo que un asesinato. Es lo mismo, porque es delante del Señor no está bien. Delante del Señor no está bien. Entonces tenemos que
limpiar nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, la maleza. Como verdaderos hijos de Dios debemos circuncidar el corazón de todo aquello que nos hace daño a nosotros mismos. Porque eso, uno piensa que eso es tomar ventaja para con otros. Eso es hacernos daño nosotros mismos y, lo peor de todo, lastimar el corazón de Dios. Y tanto que decimos: yo amo al Señor, el Señor es primero, el Señor es todo en mi vida. Pero lastimamos el corazón de Dios. Si realmente amamos a nuestro Señor, tenemos que cumplir su palabra. Duro sí, porque hay muchas cosas que nos cuestan, pero es necesario. ¿Por qué el Señor escogería la circuncisión? ¿Saben por qué? Porque por dos cosas. Una, porque es algo muy íntimo, es solamente entre la persona y el Señor. Y en el caso nuestro, cada uno de nosotros, cuando circuncidamos nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos si realmente nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y cómo está nuestra relación con Él. Solamente lo sabe el Padre y yo. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Podemos tener una reunión de oración e intercesión, usted puede ir a vigilias, usted puede hacer ayunos, usted puede hacer una cantidad de cosas. Pero solamente el Señor y cada uno de nosotros somos los que sabemos si realmente tenemos una verdadera relación con el Señor. Es la intimidad con el Señor. Y dolorosa, ¿por qué? Porque lo carnal, lo que está en nosotros, muchas veces es muy difícil de sacar. Deja esa relación tóxica que te hace daño, déjala que te está haciendo daño. Ay, pero es que es tan lindo. Ay, pero es que mire los ojos que tiene. Ay, pero es que me regala cosas. A veces cuesta, a veces cuesta. A veces nos cuesta dejar. Muchas veces tenemos identificado cosas que están mal en nuestra vida, ¿no? El orgullo quizás es lo más común en cada uno de nosotros. No queremos dejar el yo. Y dejarlo nos cuesta a veces. Es doloroso porque cuando nos hacen algo que nos hieren, ¿cierto? ¿Cómo nos duele? ¿No? Porque afecta nuestro ego. Entonces, por eso el Señor escogió la circuncisión, porque es íntimo y es doloroso, por eso. Entonces, nos hacemos mentirosos cuando decimos que amamos al Señor, pero no obedecemos lo que dice su palabra. Nos hacemos mentirosos. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses 3, versículos del 5 al 9. Colosenses 3, 5 al 9. El circuncidar nuestro corazón es quitar la inmundicia diaria. Todos los días tenemos algo de que arrepentirnos. Algo hemos hecho. El viernes le preguntaba a los hermanos de la escuela que están en el curso de la escuela de liderazgo, que ya empezaron el nivel 2, les decía: ¿cuál es la señal en un cristiano para que verdaderamente se muestre como cristiano? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál? El amor. El amor es lo que nos distingue a nosotros como cristianos de las demás personas. Eso es lo que nos distingue. Usted, por amor, usted corrige a su hijo, porque usted no va a querer que su hijo se levante por malos caminos. Si usted no lo corrige, no lo ama. Por amor, uno deja todo para entregarlo al Señor. Uno, por amor a otras personas, hasta se para del puesto que hoy comúnmente ya no se ve. Cuando yo estaba pequeña en mi país, uno veía que la gente se paraba y le cedía el puesto a una dama, a una persona en embarazo, a una persona adulta. Hoy no. Hoy los jovencitos se sientan
se hacen, como decimos nosotros, los de la oreja mocha, conmigo no es, ¿no? Todas esas cosas es amor, porque me sacrifico yo de quedarme de pie para que otra persona tome el asiento. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Son cosas muy sencillas, pero ahí mostramos el amor, que es la consideración para con los demás, ¿ya? Entonces, el circuncidarse es quitarse la inmundicia diaria, y tenemos que crecer nosotros más en amor para que todas esas cosas se vayan eliminando de nuestra vida. Colosenses 3, 5 y 9 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Cosas por las cuales ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Después estamos, pero ¿por qué me pasó tal cosa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Gloria a Dios que nos sacó de todo eso. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. O sea que todavía hay cositas que tenemos nosotros que dejar. Y dice, ¿cuáles cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Recordemos que Moisés, la palabra del Señor dice que no había hombre más manso en la tierra como él en esa época. Sacó al pueblo de Israel, tenía una promesa, pero no entró a gozar del beneficio de esa promesa, no pudo gozar de esa bendición. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios, porque no siguió las instrucciones que el Señor le había dicho. Muy buen líder, muy gran líder, y se aguantó muchísimas cosas de parte del pueblo, pero no pudo ver, no pudo gozar de la bendición, solamente vio la tierra prometida, la vio desde lejos, pero no pudo entrar a ella, porque el Señor le dio a él una instrucción, que le diera al pueblo agua. Le dijo, golpea la roca, háblale a la peña, no que la golpeara, háblale a la peña. ¿Y qué dijo? Rebeldes. Lo primero que hizo fue desahogarse con el pueblo. Rebeldes, vamos a ver si eso. Y golpeó la roca. ¿El Señor le había dado esa instrucción? No, el Señor solamente le dijo, háblale a la roca. Le dijo, insulta al pueblo, no, y se desahogó con el pueblo. Que les dijo unas verdades, sí, pero no era lo que el Señor le había dicho que dijera, sino que le hablara a la roca. Entonces, cuando no seguimos las instrucciones del Señor, pues obviamente no vamos a entrar a disfrutar de la promesa que el Señor nos ha dado. Y eso le pasó a Moisés, un gran hombre, y eso nos puede pasar a nosotros. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, pero no las entraremos a disfrutar si nosotros no cumplimos con lo que el Señor, con las instrucciones que el Señor nos da. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y mire, ¿cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Perfeccionándonos en santidad. Perfeccionándonos en santidad. Tenemos que decirle al Señor, Señor, examina mi corazón y ponme a prueba. Y mira si hay camino de maldad en mí. Ese es un salmo. Y mira si hay camino de maldad en mí. Porque lo que más debemos de desear es caminar recto delante del Señor. Miremos el versículo 8. El versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Óigame, esto era, desde el punto de vista militar, esto era suicida. ¿Cómo se les ocurre a ellos
siendo todos los hombres de guerra circuncidados, están vulnerables. En ese momento no van a poder pelear y están al lado oriental de Jericó. Podrían haber venido todos los hombres de guerra de Canaán y haberlos sacado, pero como tenían tanto miedo los de Canaán, ¿cierto? ¿Qué podría estar pasando en los hijos de Israel? Que estando allí nomás a la puerta de entrar a Jericó, se quedan circuncidados, tenían que tomar varios días hasta que se recuperara su cuerpo y pudieran volver a tener la fuerza. Ellos lo que estaban haciendo era confiar en lo que el Señor les había dicho que iban a tener. Y si el Señor les había entregado esa estrategia, era porque ellos estaban confiados en que el Señor los iba a respaldar. Muchas veces nos dicen, ay, ahí está el trabajo para usted. Muchas veces venimos orándole al Señor por un trabajo, por mejores condiciones laborales. Y resulta que sí, el Señor, y nos abre una puerta y todo se ve tan bonito. Y en el desespero salimos corriendo y le echamos mano a ese trabajo. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Pero no nos detenemos un momento a pensar, ¿realmente es del Señor? ¿Realmente el Señor quiere que yo tome ese trabajo? Porque muchas veces las cosas se pintan muy bonitas, pero en el desespero salimos a coger lo primero. Y no nos detenemos a mirar si estamos preparados para. Entonces queremos vivir en el Espíritu, queremos vivir una vida en el Espíritu, pero no vamos a poder entrar a vivir una vida en el Espíritu si no estamos bien delante del Señor. Porque hay manchas en nosotros que no nos van a permitir vivir en el Espíritu. Entonces quizás nosotros hoy en día no nos vamos a circuncidar, ¿cierto? Pero qué bonito sería que cada uno de nosotros, entendidos en la palabra, poder tomar un tiempo de ayuno. Cada uno. No es necesario que el pastor diga, vea, hay ayuno congregacional. No, no es necesario eso. Una persona madura y entendida en la palabra toma su tiempo de ayuno. Y le dice al Señor, Señor, ¿qué hay en mí que yo tenga que sacar? Para eso también son los ayunos. Y para ayudar a tomar una decisión. ¿Qué hay en mí, Señor, que yo tenga que sacar de mi vida, que no esté bien delante de ti? Además, es la forma de fortalecernos también espiritualmente. Y eso era lo que estaban haciendo esos hombres ahí, sentados, esperando que su cuerpo se recuperara. Habían sacrificado, habían puesto su cuerpo vulnerable, pero espiritualmente estaban fortalecidos porque sabían que el Señor estaba respaldándolos. Y aparte de eso, mire lo que hicieron también. No solamente era la circuncisión, sino que dice, el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hoy he quitado el oprobio, ha quitado la vergüenza del pecado, aquello que nos mancha delante del Señor, aquello por lo que el enemigo cada rato nos señala. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón delante del Señor, eso es quitar el oprobio. Eso es estar limpio delante del Señor. Y aparte de eso, el Señor en el versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Celebraron la Pascua. Recuerden cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto y el ángel de la oscuridad, el que fue a tomar los primogénitos, él pasaba de largo, ¿cierto? Pasaba de largo cuando veía la señal de sangre en los linderos de las casas, ¿cierto? Ahí ellos celebraron la Pascua. Y el Señor les dijo, y eso lo harán perpetuamente. O sea, siempre lo van a recordar.
Siempre lo van a recordar. ¿Por qué? Porque es el recordatorio cuando ellos obtuvieron la libertad, cuando salieron de la esclavitud. Hoy en día celebramos la Santa Cena, recordando la Pascua que es Jesucristo, el que nos libertó de los pecados. Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él entregó su vida y nos libertó. Y hoy en día, gloria a Dios, que podemos recordarlo a través de la Santa Cena. Por eso la importancia de tomar la Santa Cena, como el pastor nos lo ha explicado siempre, de tomarlo de una manera digna, de una buena manera. No se puede tomar de cualquier forma. Y eso es recordar la Pascua. Ellos comieron, ellos entraron y comieron, dijo, y celebraron la Pascua. La Pascua no la habían vuelto a celebrar. Ni siquiera se tomaron un momento durante el desierto a decir, gracias al Señor, gracias a Dios que nos sacó. Venimos por un desierto, pero gracias a Dios podemos celebrar que salimos de Egipto. No, lo único que hicieron fue quejarse por el desierto. Y así pasa con nosotros. En lugar de darle gracias al Señor porque nos ha libertado, porque nos ha dado lo mejor que puede recibir una persona es la salvación. Es el regalo más grande, el tesoro más grande, y que hay que cuidar y enseñárselo a nuestros hijos. Ellos no habían vuelto a celebrar la Santa Cena, la Pascua. No la habían vuelto a celebrar, habiendo sido una ordenanza de parte del Señor. Por eso aquel pueblo que salió no entró a la tierra prometida, no gozó de la bendición. Pero mire el versículo 11 y 12 para que terminemos. Dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, o sea, santidad, pan sin levadura. Se santificaron. Y en el mismo día espigas nuevas tostadas, o sea, provisión de parte del Señor. ¿Y qué pasó? Recuerdan que el Señor les había dado maná, ¿cierto? Y recibían maná todos los días. Comían maná por la mañana, maná al mediodía, maná por la noche y de postre maná, ¿no? Todos esos años, dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron, ¿qué? A comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Comieron de los frutos de Canaán. El maná representa el evangelio light, aquel evangelio que es muy superficial, ¿no? El maná muchos lo catalogan como una especie de cornflakes, como de cilantro, algo muy suave, ¿no? Algo muy suave. Pero dice que el maná dejó de caer y ya empezaron a comer de los frutos de la tierra, o sea, empezaron a comer alimento sólido. Empezaron a comer alimento sólido. Cuando nosotros queremos entrar a vivir en una vida en el Espíritu, nosotros no podemos seguir solamente con la papillita, el purecito, el juguito, refiriéndome al Evangelio Light. Y uno le pregunta a la gente, ¿qué? El ejercicio que hacemos siempre, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, de compartirnos una palabra. Y yo espero que aquí no esté pasando, ¿no? Pero siempre es que le voy a compartir lo que llega a mi corazón, el Salmo 23. Y no salimos del Salmo 23 porque tan lindo que es el Salmo 23, y el Salmo 91 porque el Señor me protege, y ya. Y no salimos de ahí. Pero cuando nosotros realmente queremos una vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu, tenemos que profundizar en la palabra del Señor. Y me acompañan por favor a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. No podemos seguir espiritualmente comiendo de la misma papillita, ni seguir leyendo superficialmente. Hay que investigar
Qué bueno es tener la Biblia, ¿cierto? Cuando estemos haciendo nuestros devocionales en la casa, tener la Biblia, un diccionario, un libro de apuntes, marcadores, tener para investigar, para analizar, para profundizar. Hay muchas palabras que nosotros desconocemos en la Biblia, el significado. Y a veces pasamos derecho y no entendí nada. Es que como no entiendo nada, no, para eso hay un diccionario. Y hay diccionarios bíblicos también. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya que maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo pretendemos nosotros crecer en el Evangelio, crecer espiritualmente? Y oramos pidiéndole al Señor, Señor, que haya un crecimiento espiritual, pero eso solamente se queda en el deseo, hay que ir a actuar. ¿Cómo vamos nosotros a crecer espiritualmente si no afilamos la palabra del Señor? Por eso el Señor le dijo a Josué en la estrategia, le dijo, hazte cuchillos afilados. ¿Y qué es la palabra del Señor? Es la espada del Espíritu. Entonces hay que afilarla, amados. Hay que afilarla. No podemos entrar a vivir una vida espiritual abundante si nosotros no profundizamos en la palabra del Señor. No lo podremos hacer si no limpiamos nuestro corazón y si no profundizamos en la palabra. Muchas veces venimos a la iglesia y cuando escuchamos una palabra que no nos agrada mucho, porque de eso se trata, no se trata solamente de decir, ay, es que Dios es amor, todos lo sabemos, Dios es amor, nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero el venir a la iglesia es para corregirnos, para perfeccionarnos. Cada uno de nosotros sabemos que hay en nosotros que no está bien en nuestra vida, y la palabra del Señor es la que nos ayuda a corregir. Porque si solamente venimos a que escuchar, ay, el Señor es amor, y a vivir en emocionalismos, no hicimos nada. Tenemos que recibir y corregir. Recibir y corregir. Entonces, por eso cuando se habla una palabra que como que no me agrada mucho porque es que me está confrontando, muchas veces pues ni volvemos, o nos paramos y nos vamos para el baño, por ahí nos quedamos un rato, volvemos, nos paramos, salimos. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. No más el hecho de decirle a una persona, por favor, traiga su Biblia, eso ya le dio motivo y se fue de la iglesia, porque ya nos ha pasado. Traiga la Biblia. ¿A qué venimos a la casa del Señor y no traemos una Biblia? Y se dice, traiga por favor la Biblia, y se molestan y se van de la iglesia. Por eso. Falta de madurez. Falta de madurez. Hazte cuchillos afilados. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es la que nos perfecciona, por eso tenemos que profundizar en ella. No podemos vivir una vida en el Espíritu si no profundizamos en la palabra del Señor. Profundizar no es leer y decir no entendí. Profundizar es analizar, reflexionar, indagar, buscar, preguntar.
Todo eso es profundizar en la palabra del Señor. ¿Por qué este término? ¿Por qué pasó aquí? ¿Por qué esta parte va en conexión con esta otra? Es instruirnos en la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor en Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí está. Yo quiero pedirle a la alabanza que por favor me acompañen. Y vamos nosotros a orar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a tomar